Ya te pasó el link. ¿Cómo te pasó el link? Muy buenas noches, queridos amigos. De nueva cuenta aquí con todos ustedes, Agenda 21, desde Radio Numancia en Querétaro y también con su transmisión el lunes a las 10 por Sin Línea MX a nivel nacional. Muy buenas noches, auditorio. Mi querido tocayo Luis Mendoza, buenas noches. Universal, buenas noches. Ay, otra vez, tocayo, otra vez. Universal, caramba, Por ¿no? Numancia y Sin Línea. Por Numancia y Sin Línea, ¿no? Es que ya tenemos una transmisión que yo siempre insisto en que es nacional, pero no, es universal. Pues ojalá haya mexicanos en Finlandia viéndonos, ¿no? Y los hay. Y los hay, exactamente, claro que sí. Hay Y si mexicanos en todo el mundo. Exacto. Y si no, hay que hacerles llegar el mensaje, ¿no? O sea, de alguna forma, claro. Para que estemos aquí. ¿Cómo estás, tocayo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la noche? Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias y pues bienvenido al público que nos hace el favor de vernos en esta noche de todavía escenario C, Colorado, ¿no? Sí. Crítico. Que el gobernador Pancho Domínguez aquí en Querétaro pretende ocultar mediante este nombre, este apodo que le pone a las cosas para que no se sepa que aquí en Querétaro estamos en una crisis como en el resto del país, ¿no? Así es. Pero bueno, ya nos van a cambiar del escenario C al escenario B de ¿qué será? De la ley seca. De la ley seca. B de borrador. B de Baco. B de Baco. Sí, exactamente. Prácticamente aquí, en esta región del país, vamos, a cambiar de escenario. Ya contextualizaremos en algún momento que hubo una diferencia entre la propuesta de gobierno federal y también, pues todo lo que venía diciendo el doctor Gatell que teníamos que hacer, el semáforo epidemiológico, que al final de cuentas fue tomado también como un modelo internacional, fue, considerado bastante eficiente por organizaciones, entre ellas, pues la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Etcétera. Y pues aquí estamos, recordando este tipo de situaciones. Mi tocayo, pues ¿cómo ves esto? Pues hay que cuidarse. Sana distancia. Sana distancia, gel. Aquí lo traemos. Vamos a poner que no se vea la marca. Aquí siempre está. Sana distancia aquí en Sana distancia. Y pues, otra semana, tocayito. Aquí y en el resto del país ha habido muchas movilizaciones, ¿no? Así es. Algunas de ellas por cuestiones político-partidistas, y pues otras por otras situaciones, ¿no? Acuérdate que la sociedad siempre está en movimiento, siempre nos estamos movilizando y a la izquierda no se diga, ¿no? Concretamente. El día de hoy tenemos este tema muy concreto que más que hablar de un giro radical, estamos hablando de un poquito de continuidad sobre esta cuestión de los movimientos sociales que hablamos la última vez, pero también agregar un poquito esta situación de cómo defender los movimientos sociales y los derechos en los movimientos sociales, ¿no? O sea, vamos a abordar este tipo de temáticas el día de hoy y recuerden que por favor nos pueden entregar sus comentarios directamente en Radio Numancia en la transmisión que está en vivo, y en directo para todos ustedes. Vamos a contestar todas sus preguntas y mensajes y pues reiterarle al público de nueva cuenta un agradecimiento por sintonizarnos. Tocayo, ¿cómo empezamos? A ver, movimientos sociales, ya hablamos de esta situación donde tenemos que aglomerarnos para defender ciertos ideales o ciertas cuestiones, principalmente construcción de derechos o fortalecimiento de los mismos, que yo creo que es el detonante primordial para hablar de una movilización social. Es decir, cuando una movilización social surge, pues prácticamente creo yo es por la carencia o la violación de los derechos que garantiza una constitución. O ¿no? la consecución de un bien colectivo que pueda no ser todavía parte de los derechos legislados, digámoslo así, pero que pues es un interés legítimo, ¿no? Yo pondría en este ejemplo, o lo ejemplificaría en una lucha que se dio aquí en Querétaro, de la que mi tocayo fue partícipe, junto con miles y miles y miles de estudiantes, padres de familia, miembros de la sociedad civil, y un protagonista, pues, que no solo que le tocó, sino que impulsó, que fue el doctor Gilberto Herrera, siendo rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, un movimiento social denominado
Yo por la UAC. Yo por la UAC. ¿En qué consistió este movimiento social, Tocayo? Fíjate que Yo por la UAC surge ante la necesidad constante de el crecimiento, el fortalecimiento económico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Prácticamente siempre ha habido un estira y afloja con gobierno del Estado, sin importar el partido que esté gobernando, el bipartidismo que caracteriza el centro de México y aquí específicamente. Y buscábamos de alguna forma complementar el recurso que nosotros solicitábamos, ¿no? Que curiosamente se parece un poquito a lo que se utiliza hoy en gasto de comunicación social para el gobierno del Estado, y se procuró de alguna forma pues juntar firmas con la credencial de elector de padres de familia, de miembros de la sociedad queretana, porque al final de cuentas todos nuestros impuestos pues llegan a la universidad, pues para solicitarle el 2% fijo anual, o el 3, ahí si me equivoco me corregían los compañeros, el presupuesto total del Estado de Querétaro. O sea, que si bien aquí voy con la consecución de un bien colectivo que no es un derecho, porque la universidad, los estudios superiores de licenciatura y superior no son un derecho. La Constitución no lo marca como un derecho per se. La Constitución sí marca que el Estado tiene la obligación de financiar y de disponer de educación superior, pero no, el artículo 3 no marca la educación más que recientemente hasta el nivel de preparatoria, es decir, se busca que haya dinero para la Universidad Autónoma, se buscaba y se sigue buscando, pero no es un derecho, ¿no? Pero sí es un bien colectivo. Entonces, esta es la lucha que se dio. ¿Cómo la dieron, Tocayo? Platícale aquí a la gente. Nosotros, en realidad, la comunidad universitaria, ¿no? De la cual yo fui miembro y sigo siendo parte de la comunidad universitaria, quizás ya desde lo lejos, que ya soy egresado. Decidimos, pues, apostarle como universidad, a que se nos fijara el 2% del presupuesto total del Estado de Querétaro para el desarrollo universitario, y juntamos las firmas. Bueno, primero que nada, la universidad tuvo ya un antecedente, ya tiene un antecedente muy importante, que fue cuando mostramos a la Universidad Autónoma de Querétaro como ente de cambio de las comunidades y fortalecimiento también de la sociedad, y no expulsamos, sino sacamos la universidad a las calles, y pues todo el trabajo que hacía la universidad en favor de la sociedad fue mostrado, ¿no? Entonces, a partir de ahí tuvimos este movimiento liderado por el doctor Herrera, que prácticamente luchaba por que se cumpliera el objetivo de el presupuesto de la universidad. Pues al haber una negativa constante, pues ya saben que hay prioridades según el Estado, como comunicación social, ¿no? Según gobierno del Estado. O sea, perdónenme que haga la acotación rápido y breve, pero reflexionábamos cuando yo era maestro de la universidad, nada más rápido hago este paréntesis, y me decían mis estudiantes, maestro, ¿cómo puede ser posible? Ahorita, ¿no? Luego hasta me mandan mensajes últimamente, buscan asesoría. Me dicen, maestro, ¿cómo puede ser posible que valga más la publicidad gubernamental que la garantía de que nosotros como jóvenes universitarios continuemos nuestros estudios, ¿no? Y tiene mucho sentido. O sea, creo que tú traes el dato, si no me pudieras ayudar. ¿Cuánto se gasta en comunicación social? Ahorita vamos a meternos a ese tema, pero muy concretamente, este tipo de necesidades, pues siempre han estado presentes en la universidad. Batallamos mucho con presupuesto cuando la universidad ofrecía resultados óptimos, vamos a decir, pero a partir de estas últimas administraciones, tuvimos un incremento importantísimo, ¿no? Un ejemplo es que teníamos 11 posgrados de calidad PNPC, o sea, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y pasamos de 11 a 66. Entonces, prácticamente recordando que el PNPC pues tiene vinculación con CONACYT y busca el fomento científico, pues Querétaro la Universidad Autónoma de Querétaro pasó de esos 11 posgrados a 66. Entonces, este tipo de resultados le daba mucha legitimidad a este movimiento social en Querétaro, que después se transforma y juntamos a la sociedad queretana a tener una excelente respuesta. Nada más que hubo un pequeño detalle. En Querétaro, tú me dirás que eres más conocedor del tema, pero en Querétaro como que no estaba bien vista la participación ciudadana con tu INE, ¿no? O sea, tú prácticamente podías, eso de juntar firmas y todo, mucha gente lo veía como algo utópico.
¿Me explico? Entonces, y así fue la consideración que se nos hizo en la legislatura. Hoy que en paz descanse el diputado Eric Salas, era uno de los responsables, pues, para analizar la cuestión presupuestal y, prácticamente, pues, no hubo como mayor respuesta y hasta intentamos entrar al Congreso ese día para entregar las firmas y, pues. Fíjate, yo he entrado por ahí, ¿no? O sea, en diversos, movilizaciones sociales con muchos otros compañeros. Pues siempre nos pasa eso, ¿no? Y es poquito lo que... Por eso tocamos este tema. La movilización social puede ser por diversas causas, pero sin embargo, el Estado, o cuando vemos la experiencia aquí, seguramente ustedes en sus estados tendrán experiencias similares o diversas, el Estado tiende a cerrar las puertas, ¿no? De estos poderes que deberían de ser la casa del pueblo, ¿no? Como la legislatura. Entonces... me comentabas el tema de la credencial, ¿no? Nosotros todos sabemos, cuando tú vas al gobierno, siempre te andan pidiendo ahí que firmes una hoja de asistencia o un registro o X, ¿no? Uh-huh. Cuando te van a dar algo, una despensa que daban antes, te piden tu credencial, ¿no? Que lleves hasta tu copia, ¿no? Y si no llevas la copia, ya no tienes despensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque nuestras leyes de participación ciudadana que existen en muchos estados del país, incluido aquí Querétaro, pues no se ejercen. Entonces, y a veces esas leyes también están acotadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Querétaro no hay una, digamos, dentro de los mecanismos, como el plebiscito, pues está prohibido el tema presupuestal, ¿no? O sea, tú no puedes, que sería un poquito el mecanismo que pudieron haber utilizado en el agua, pero en la ley está prohibido que se consulte a toda la ciudadanía sobre un tema presupuestal. Uh-huh. Pregunta, ¿qué es este tema, no? Pregunta, esta parte de donde no te puedes meter en una circunstancia presupuestal, ¿podría ser motivo de amparo, por ejemplo? Pues mira, yo te diría que sí es posible que sea mediante un amparo, aunque te podría decir que más que el amparo, para los que son conocedores y para los que no conocen también, este tema de la participación ciudadana mediante estos mecanismos es un derecho político, ¿sí? Surge de los derechos políticos. Y los derechos políticos están, de cierta forma, tutelados por un tribunal especial, que es el Tribunal Electoral de los estados o del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, en este tipo de línea jurisdiccional, no hay un amparo per se. Hay algo que se le asemeja al amparo, ¿no? Que es el juicio para la protección de los derechos de los ciudadanos, que es prácticamente un amparo, pero con otras características, incluso mucho más flexible. No flexibles, sino accesibles. Accesibles, ¿por qué? Uh-huh. Porque en un amparo, pues mucha gente sabe, ¿no? Tienes que ir con un especialista en amparo para que te haga un amparo, te cobra, bla, bla, bla. Pero en materia electoral, que es este tema, un derecho político, tú puedes presentar ante el tribunal un escrito y el tribunal tiene la obligación de ver lo que estás presentando y si algo te falló, tiene la obligación de subsanarlo, ¿no? Uh-huh. Como diciéndole al ciudadano, bueno, tú no eres especialista, pero para que alcances efectivamente la protección de tus derechos, pues presenta el punto por el cual te sientes agraviado en tus derechos y si te faltó algo de la vía cuestión técnica, bueno, técnica, digámoslo así, uh-huh, pues el tribunal solito te va a analizarlo y va a subsanar te va a completar tu argumento, pues. Entonces, ese es el juicio para la protección de los derechos de los ciudadanos. ¿Podría meterse uno así para solicitar un plebiscito y decirle al tribunal, es que me está violando mis derechos el hecho de que no pueda participar de las decisiones, incluida la presupuestal? Uh-huh. Habría que explorarlo. Sería un buen tema de investigación, ¿verdad? Sí, es un tema de investigación jurídica ahí para que... Y de ejercicio. Algún abogado de ejercicio, ahí. Sí se puede, ¿no? Sí, sin duda. Porque vamos a asimilarlo un poquito, vamos a compararlo con el tema del juicio a los expresidentes, ¿no? Uh-huh. Todo, así le preguntas a cualquier, bueno, le preguntaban a cualquier medio chayotero, ¡no! ¡Ilegal! ¡Inconstitucional! Sí, claro. Sí.
no, se va a caer un meteorito y se va a acabar el mundo, ¿no? Sí. Sí, era un drama, ¿no? Sí, Tremendo drama, el que hacían esos hombres. Preguntabas en todo caso a gente especializada, pero que no tenían este tipo de influencias, ¿no? Y pues también decían, no, es que la Constitución, bueno, la ley de participación ciudadana nacional, pues también dice que no se puede someter a consulta los temas legales, ¿no? Y es que yo saco esta acotación porque estamos hablando de los temas judiciales. Temas judiciales. Sí. Yo saco esta acotación porque quiero entender que en México muchas de las movilizaciones sociales, y en este caso muy concreto de Yo por la UAC, que fue un movimiento que buscó de alguna forma modificar un poquito esta cuestión presupuestal, que bien constitucionalmente a lo mejor no se puede lograr del todo, preguntar, pues, ¿no? O sea, si prácticamente podemos nosotros buscar estas vías legales y si es la mejor fórmula para sostener los movimientos sociales en México sin caer, pues, en la violencia tradicional de los movimientos del siglo XX y del siglo XIX. O sea, ¿cómo estamos en materia jurídica? ¿Qué estrategias podemos diseñar? Y si esta estrategia puede ser universal para defender los movimientos sociales, las luchas sociales, o cada una va a tener su variación, pues, por la propia condición del movimiento. Es decir, con este criterio de Yo por la UAC, ¿podríamos defender otras movilizaciones sociales en México? Los derechos de los niños, de los LGTB, o sea, de la comunidad LGTB, etcétera. Vamos, ¿la movilización social en México se puede defender desde lo jurídico? Sí, por supuesto. O sea, hay resultados tangibles. A ver, yo reto aquí a nuestros amigos de la oposición que nos demuestren si se pueden legitimar, los abogados que muchos nos critican, ¿no? Si se puede o no se puede defender una lucha social a través de lo jurídico en este país, ¿no? Si nos digan las fórmulas, pues. Yo sí tengo muchas ganas de saber, porque ya no estamos en un contexto de defender las luchas sociales con violencia. Entonces, ¿qué opinas? A palos y a machetazos, a balazos, ¿no? O lo que caiga, ¿no? Sin duda, creo que estamos evolucionando positivamente y digo en general, la ciudadanía está más despierta, está más informada, tiene un poquito de menos miedo o tiene un poco más no sé decir valentía en muchos casos, por supuesto que sí, ante un estado represor, pero los ciudadanos estamos cada día más abiertos a decir, bueno, ¿y qué más puedo hacer, no? O sea, sí podemos salir a la calle, pero ¿qué más podemos hacer? Y eso yo creo que lo podemos ver aquí en Querétaro, un movimiento del cual tuvimos participación, que fue contra parquímetros. Había una intención de privatizar el espacio público de estacionamiento, en una cierta área del centro de la ciudad. Los comerciantes y los habitantes, algunos, no decir que no todos, pero sí muchos, porque hubo muchísima participación social, movilización, reuniones, protestas, reuniones con el gobierno, reuniones en los barrios, o sea, un movimiento social, ¿no? De oposición a esta privatización del servicio público. Y una de esta movilización estuvo integrada por varios frentes, ¿no? Varias organizaciones a su vez. Organizaciones de comerciantes, vecinos, otras organizaciones de comerciantes. O sea, todos sabemos que no todos los comerciantes de una ciudad pues están involucrados en una sola organización. No, pues que están aquí, por ejemplo, ¿no? Los comerciantes del mercado de la Cruz, ¿no? Por ejemplo. Y el otro mercado público, pues también tiene otra organización. Y los establecidos que están en el centro, pues tienen otra organización. Incluso hay hasta 2 o 3, los restauranteros tienen sus propias organizaciones, ¿no? Claro. Los antreros tienen sus propias organizaciones. Entonces, confluyeron varias organizaciones de comerciantes y ciudadanos, confluimos en estas luchas, y se tomó la decisión de tomar la vía legal, jurisdiccional, aparte de la movilización social y aparte de lo que llamamos el efecto mediático, ¿no? O sea, aquí nada más para acotar y entender un poco, mezclan en esta defensa del movimiento social la estrategia jurídica, la estrategia de la movilización y la toma de los espacios públicos y una complementaria, una tercera vía que también. Es la vía, que es la parte mediática, ¿no? La parte mediática. Es decir, la movilización no nada más es, bueno, en estas luchas en las que hemos participado y que han sido exitosas bajo estos 3 principios, es si nos oponemos ante una medida que consideramos
que violenta nuestros derechos o nuestros espacios o nuestros, digamos, algo que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. Quizás hasta una conciencia de que esto debe ser público, ¿no? O es de todos, o la medida que estás tratando de implementar daña no solo el bien, mi bien particular, sino un bien colectivo, ¿no? En el caso de Querétaro era prácticamente despojar del espacio público a Querétaro en favor de una concesionaria de otro estado, poblana, que iba, el parquímetro, ¿cómo funciona? ¿No? Pues 1 hora y echas una moneda ahí de una cantidad de dinero, pero en el caso de Querétaro era echarle 10 pesos de los 11 pesos que se iban a cobrar, iban a ser para la concesionaria, 1 peso para la ciudad, y los que iban a estar cuidando los parquímetros eran empleados públicos. O sea, era un despojo de recursos públicos, no solo del espacio público. Voy a tratar de aclararlo. En este movimiento que ustedes hicieron y que lo defendieron muy bien, en lo que tú estuviste ahí miembro y también soy testigo, y fue algo que movilizó muchísimo, por lo menos en nuestro estado, utilizaban, o sea, tú metías una moneda de 10 pesos, 1 peso iba para el municipio. Iban a ser 11 pesos la hora. O 11, 1 para el municipio, sí. 10 para el concesionario que pone los parquímetros, que es única chamba, uh-huh. Y la policía municipal o la policía de tránsito como encargados, o agentes que se pagan con el erario público, iban a ver que la maquinaria privatizada o ya privada uh-huh. funcionara. Así es. No, pues por supuesto que merece un movimiento social esa onda. O sea, ¿cómo porque, no? Imagínate. Claro, porque no solo era el tema de que los espacios, los cajones de estacionamiento se privatizaban, sino que los recursos públicos que supuestamente eran como la medida, como el segundo beneficio, es decir, vamos a ordenar el estacionamiento en estas zonas, pero aparte vamos a recibir dinero. Pues, ¿cuál dinero? Perdón, porque pues el dinero se lo iba a llevar la empresa privada, ¿no? Sí, claro. En fin, lo que hicimos porque lo hicieron muchísimas gentes, no nada más, por supuesto que en un movimiento social no nada más es 1, 2 o 3, ¿no? Uh-huh. Aunque el gobierno en este caso de Marcos Aguilar, hoy diputado plurinominal del PAN y que a lo mejor por ahí quiere hacer otras fechorías en estas elecciones, pues decía, ¿no? Es que nada más son 3 personas cuando la movilización era amplia. Pero bueno, es la forma de contar de la ultraderecha, ¿no? Creo que no fueron no pasaron de tercero y quinta, entonces no saben contar más de 3. Entonces siempre decían que éramos 3, ¿no? Pero bueno, voy al punto. Se hicieron vías de amparo, se utilizó el amparo, uh-huh. En materia judicial normal, digámoslo así, para exigirle a las autoridades que presentaran los permisos. Porque como se pretendían instalar estos parquímetros en la zona histórica declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues se involucraban otras instituciones, por ejemplo el INAH, que es una institución federal. Así es. Entonces el INAH tenía que dar permiso de que se instalaran parquímetros en las banquetas, en las calles, ¿no? Y estas concesionarias ya estaban instalando los parquímetros sin el permiso del INAH. Entonces se utilizó la vía jurídica y jurisdiccional para pues decirle, a ver, porque el gobierno no te da nada, ¿no? Sí, claro. O sea, la movilización social puede ir a exigirle a Marcos Aguilar en ese entonces que despachaba en el Jardín Guerrero y decirle, alcalde, denos la información o no queremos sus parquímetros o lo que sea, y no te da nada. O sea, el Estado no te da nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, obviamente, la movilización permanece, pero tienes que utilizar las vías legales. Claro. Es decir, el artículo 8 constitucional nos faculta a los ciudadanos para pedir información a las autoridades y las obliga a ellos a entregarla. Uh-huh. Entonces, pero si nosotros cuando tenemos este tipo de confrontación con el Estado, nada más nos quedamos en la exigencia en la calle, sin obligarlos legalmente a que nos respondan, pues la lucha puede durar más, ¿no? Claro. Pero si utilizamos estas vías de contéstame esto, y si no me contestas, estás faltando a la ley, y luego meto el amparo porque a lo mejor te haces tonto y dices, no, pues es que yo no tengo esa información, es inexistente, no la tengo registrada como tú me la estás pidiendo y bla, bla, bla. Pero el amparo tiene una característica especial, que es que cuando un juez un juez mandata a las instituciones de gobierno que están siendo consideradas que están violando los derechos por los cuales los ciudadanos nos amparamos,
esas instituciones están obligadas a informarle al juez federal, pues qué onda, ¿no? Claro. O sea, si nosotros como ciudadanos le decimos a Marcos Aguilar, queremos que nos des los permisos del INAH para instalar parquímetros, y se hacía guaje y decía, no, eso no existe, yo no lo tengo. O es competencia federal, ¿no? Es Inclusive. competencia federal o bla, bla, bla. Y le preguntamos al INAH también, y también se hacía guaje. Cuando se metió el amparo, el juez les ordenó a estas dos instancias que le informaran al juez qué onda con eso. Y entonces ahí fue donde el municipio contestó que ellos no tenían registro de ningún permiso del INAH para instalación de parquímetros. Y entonces eso, que es un elemento ya, es una confesión de parte del municipio del que pretende privatizar, pues le da más impulso a la movilización social. Pero todavía más impulso que la movilización social es esto. Grabar, transmitir, compartir en Facebook, hasta en WhatsApp compartíamos. Había una estrategia de medios de ir a las conferencias de prensa e informar de las actividades ciudadanas, de lo que se le estaba pidiendo a través de las vías jurisdiccionales. Entonces, estos tres elementos de legalidad, cohesión social y exposición mediática nos dieron muchísimo, pues yo diría que punch. Ganamos parquímetros, la ciudadanía ganó parquímetros, se echó para atrás el gobierno al final del día con esa situación. Estos tres principios se aplicaron también contra Eje Vial Zaragoza. Ganamos Eje Vial Zaragoza también, no sin la participación de miles, también de muchos grupos, pero es importante utilizar la vía jurídica, por supuesto que sí. Y para eso pues hay que nutrirnos nosotros como ciudadanos, leamos la Constitución, leamos nuestras leyes. No, inclusive ponerle un poquito de atención, por ejemplo, a cosas como las jurisprudencias, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro, la jurisprudencia que yo más tengo en mente, porque es un tema que yo estudio, es la de el desarrollo de la libre personalidad, o sea, la autodeterminación de la libre personalidad, o sea, cómo un individuo puede elegir cómo construir su propia personalidad, cómo representarla mejor, y que inclusive trajo procesos de despenalización de sustancias, ¿no? Pero fíjate que este caso muy concreto que tú nos citas de aquí de Querétaro, me recuerda que también, dependiendo la naturaleza misma del movimiento, de la movilización social, hay que meterle alguna estrategia jurídica interesante. Un ejemplo que siempre cito y que se me viene mucho a la mente es la defensa de los mantos acuíferos en Chiapas. O sea, que prácticamente es una lucha social que inclusive fue un poquito medio violenta contra la Coca-Cola, porque no se lograran apropiar de una manera ilegal, que es con el agua, porque el agua, bueno, un dato importante, luego hablaremos de eso, pero el agua en México es un negociazazazo, casi igual que la cocaína, entonces es una cosa impresionante, es muy, muy redituable. En Chiapas se movilizan personas y buscan la vía jurídica para lograrlo. Wirikuta también en San Luis Potosí, una de las zonas más sagradas de los huicholes, también está siendo, bueno, esta parte de los huicholes está siendo defendida también desde la vía jurídica contra mineras extranjeras que están haciendo trato con ejidatarios. Fíjate nada más lo complejo del problema. O sea, de por sí el derecho agrario aquí en México tiene sus matices y es complicado. Que tú bien lo conoces y de ti he aprendido mucho, imagínate, ¿no? Una movilización social que tenga que ver con la autodeterminación de la colectividad, o sea, la defensa de la creencia garantizada por la Constitución, pero al mismo tiempo un problema ejidal, o sea, la riqueza del capitalismo, del quien está explotando la mina, está en un santuario que también es propiedad ejidal, en un santuario religioso que también es propiedad ejidal, y le dieron una salida buscando prácticamente una jurisprudencia que defendía los derechos de la creencia, los derechos de la autodeterminación de los pueblos, el decir cómo quiero que piense, cómo es mi religión, etcétera, ¿no? Entonces, sí ha habido casos muy interesantes, ¿no? Bueno, y yo creo que concluyo. Sí. Prácticamente creo que las futuras luchas y movilizaciones sociales en México están a la vuelta de la esquina y una de ellas es el agua. Yo creo que va a haber movilización social. Ya hasta la derecha estaba haciendo su propio movimiento a favor de la privatización del agua en el norte del país. Sí, a favor, ¿no? ¿No? O sea, uno de los que hablamos en el programa pasado, que no abordamos lo comentamos, pero no lo abordamos, es Cherán. ¿Cómo no? Donde yo les comentaba a ustedes que la Constitución menciona, ¿no? El reconocimiento de los pueblos originarios. Pero, pues no dice nada más, ¿no? Uh-huh. Y entonces en Cherán, ¿qué hizo la gente, no? Dijo, voy a expulsar a las autoridades que han estado aquí, a los policías, y nos vamos a organizar comunitariamente, y
nosotros vamos a asumir el control de nuestro municipio, ¿no? Y entonces, pues, ya sabes, la derecha, no, están insurrectos y esto, lo otro, y la fregada, ¿no? Los que afectaron sus poderosos intereses económicos ilegales. Como siempre en México, ¿no? Como siempre en México. Pero los habitantes de Cherán llevaron incluso hasta la Suprema Corte su defensa legal de lo que hicieron. Y la Suprema Corte se lo reconoció. Fíjate nomás. Y entonces la Suprema Corte le dice, no, a ver, espérame. En base a la Constitución, ellos tienen derecho a organizarse de la forma que ellos quieran. O sea, un municipio en cualquier parte del país podría organizarse en esos niveles de autonomía. Pues los municipios pueden organizarse como quieran. Pero no tendrían que respaldarse con la Constitución del Estado. O sea, ¿qué es lo que a Cherán le da más autonomía? La parte indígena. Ah, claro. La parte indígena. O sea, por esta parte de los pueblos de usos y costumbres, etcétera. Sí, los pueblos originarios, exacto. Es garante, ¿no? Es garante. Ellos, los usos y costumbres. Sí, aquí no tenemos presidentes municipales, aquí tenemos un consejo. Uh-huh. Nosotros tenemos derecho a organizarnos de esta forma. Pero el Estado hasta entonces y estos intereses pues decían, no. Aquí está el presidente municipal de tal partido o de tal partido y hagan las elecciones en base a nuestras formas, ¿no? Ya sabes, las que pueden controlar mediante la compra del voto y otras cosas, ¿no? Exacto. Pero lo más interesante de eso, y por eso lo mencionamos, es que el tema de Cherán, el ejemplo de Cherán, es como una comunidad completa, o sea, un municipio completo, se organizó en una lucha social para defenderse de la violencia generada por situaciones criminales, delincuenciales, pero aparte usó la vía legal. Sí. Por ejemplo, en Michoacán, que se vivió esa situación, la gente que es de Michoacán, hay mucha gente de Michoacán aquí en Querétaro, y pues, por supuesto que en otros estados, y agradecemos que nos comenten y los saludamos. En las últimas etapas de Calderón, inicios de Peña Nieto, se da el gran levantamiento, ¿no? De las autodefensas, ¿no? De las autodefensas. Pero no se usa la vía legal. Ahí nada más es la cuestión fáctica, ¿no? Fuera autoridades, vamos a asumir el control del pueblo y a defendernos, ¿no? De los que nos están agrediendo. Es hasta después que llega Peña Nieto que, torciendo la ley, nombran a un comisionado salinista del asunto. Supremo, sí. Autoridad suprema. Sí, como de Chiapas, ¿no? De esta evolución de que antes destituían a los gobernadores y ponía, del 72, fracción quinta, ponían ahí al que querían los presidentes. Peña Nieto hizo otra cosa, puso al virrey, que después fue de la Comisión Nacional del Deporte, puso arreglado ahí su limpia despapalle. Exactamente. Violando y torciendo la ley. Sí, claro. Camacho se llamaba el de los zapatistas. Es como esta imagen, ¿no? De la figura gubernamental, el delegada del presidente, ¿no? Para ir a arreglar este rollo. Exactamente. Claro. ¿no? Camacho, entonces, sí. Lo mismo. Entonces, el Estado sí tuerce la ley, hace cosas ilegales que están fuera de la ley, para seguir violentando los derechos de los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Movilizarnos, pero ejercer la ley. Ejercer la ley, claro. Entonces, sí es un elemento importante, ¿no? Por eso decía, bueno, yo tengo algunos amigos europeos con los que debatimos de cosas muy intensas de regiones, y nos dice, es que México, me dicen, no, es que México es un país de bandidos. O sea, ellos dicen eso, ¿no? México es un país de bandidos, de bandidajes, un país de gente de muchos pantalones. Y a veces les doy un poco la razón porque digo, pues, ¿cómo puede ser posible que el Estado viole la ley y que solo nosotros nos tengamos que defender ejerciendo la ley? Que no debería ser al revés, ¿no? O sea, normalmente en un Estado de derecho eso pasa, ¿no? O sea, los ciudadanos violamos la ley y el Estado ejerce la ley y dice, no violes la ley, muchacho, ¿no? Sí, es cierto. ¿Y aquí es al revés? Aquí es al revés. ¿No? Muy interesante, por supuesto. ¿No? La movilización social va por ahí, o sea... Tiene que evolucionar a eso. Claro, totalmente. O sea, como tú dices, ya no es el instrumento de, pues, vamos a las armas, vámonos a ciertas dinámicas de confrontación violenta, sino vamos a utilizar lo que realmente va a tener el mayor impacto, que es la ley. Voy a mandar unos saludos rápidamente, sí, Tocayo. Mira, nos está viendo Francesco Daniel
Mi querido compita, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Manuel Hernández Sánchez, saludos los Luis, les envío un cordial saludo, excelente programa, muchas gracias, queridísimo Charlie. Manuel. Mimi Garduño, felicidades a Radio Numancia en el Día de la Radio. Mira, nosotros hablando del radio y no felicitamos a Radio Numancia, por Dios, qué falta de respeto. Felicidades, Frau. Muchas felicidades al Chucho equipo. Carreón también, por supuesto. Por ahí anda Chucho, un abrazo enorme. Y también Mimi nos dice, los comerciantes versus el municipio en el anteproyecto de reglamento de servicios públicos. Es cierto. O sea, qué bueno, a mí me gusta que se esté organizando prácticamente la gente. Pues, un saludo también para Betty Tobar, que nos está viendo. Un saludo para ti. Saludo, Betty. Mira, don Enrique, Don Enrique Barrón Vega, lo saludamos con mucho afecto y mucho cariño. Don Enrique, gran luchador social de Ezequiel Montes. Así es, buen amigo. Y Herminio Morán, mi pariente que tengo por ahí. Pasó. La doctora Cosette. Mira, Cosette también muy. Saludos, Cosette. Saludos a Cosette, excelente. A ver si un día la invitamos a Cosette. Por supuesto a que de una vez te comprometemos de una vez, Cosette, para que nos acompañes a hablar de los temas que estás trabajando que son geniales. Un ejemplo fundamental de mujer de lucha también, Cosette. Muy, muy, muy buena amiga. Sí. Y una lucha que es la parte, ¿no? Una lucha que la tenemos que dar no solo en la calle, sino en las instituciones, que es donde podemos no solo triunfar, sino que sentar precedentes. Por ahí también recuerdo mucho un tema exclusivo, bueno, dentro de la movilización social que se estaba dando en Eje Vial Zaragoza, una de las vías judiciales, jurisdiccionales, administrativas que realizó una compañera, a quien le mandamos un saludo, Alicia Colchado también, fue solicitar información nada más del proyecto de la obra, ¿no? Y entonces le contestaron, sí te lo damos, pero las copias te van a salir en 100,000 pesos. ¿Cómo? Así, esa fue es que así usa el Estado artimañas para no entregar pues, la información que es la que serviría de base para luchar y para contrarrestar institucionalmente y legalmente pues, todas sus fregaderas, ¿no? Entonces le contestaron a la compañera, sí te lo damos, pero tienes que pagar primero 100,000 pesos para que te demos las copias, porque son muchas copias, ¿no? Pues, entonces, de copias así, ¿no? Si no, hay un atero de Tráigase una carretilla, señora, porque le vamos a dar sus copias. Exactamente. ¿no? Siendo pues, que lo podían dar digitalmente, ¿no? Claro. Y que de hecho ella pues, lo pidió, pues, que se lo entregan en una copia digital. Entonces, por ahí, Alicia, nos puedes comentar, pues se fue había de contestar esta decisión, digámoslo así, y pues se le echaron para atrás al gobierno municipal al gobierno estatal, porque pues viola este principio de que los ciudadanos tenemos derecho a la información pública. Así es. No puede ser pública si te ponen de antemano una restricción, pues, de esta naturaleza económica, ¿no? Y qué lamentable, porque fíjate que yo, ahorita me acordé muchísimo un caso muy concreto en el municipio de Amealco, ¿no? Donde prácticamente había personas que, de las delegaciones, tú, por ejemplo, para poder acceder a los beneficios del gobierno federal, a los programas de gobierno federal de beneficencia, tienes que entregar algunas certificaciones de vecindad, o sea, dónde estás viviendo, bueno, documentos que te dan normalmente las delegaciones, ¿no? Algunos certificados, por ejemplo, de discapacidad también te los ofrecen. Y cobraban, ¿no? O sea, cobraban las cartas cuando revisando prácticamente, digamos, toda la cuestión estatutaria del municipio, pues tienen que ser emitidas de manera gratuita, porque es un derecho que tienen todos los ciudadanos, que se pagan con los impuestos prediales, etcétera, pues para emitirte una carta. Y estos delegados cobraban prácticamente la nota, 5,000 pesos para arriba por carta, para poder ellos acceder ahora sí al programa como un requisito pues normativo, ¿no? O sea, imagínate cómo prácticamente estas causas, estas circunstancias han detonado, por lo menos en el núcleo urbano, de primera instancia, movilizaciones sociales importantes. O sea, siempre en Querétaro, por lo menos que es donde nosotros vivimos, siempre hemos visto movilización social a partir contra el Estado por la violación de derechos de esta naturaleza, por la exigencia de la transparencia. O sea, hemos visto pueblos inclusive de usos y costumbres que se han visto muy afectados por esta situación y que prácticamente ya están empezando también a detonar la movilización social. Me acordé de las compañeras artesanas ñañú de aquí de la comunidad de San Ildefonso, también en el municipio de Amealco, cómo se fueron contra los inspectores. O sea, esto detona movilización social. Claro, y hay que sumarle la parte, por eso sí es importante que le sumemos la parte legal
aparte de combatir dentro de las instituciones estos violaciones de derechos o estas pues afectaciones, ¿no? Imposiciones. Primordialmente el Estado siempre, o sobre todo, aquí sufrimos a la derecha represora, ¿no? De Pancho Domínguez, del PAN, Pancho Pandemia, por ahí es un... Pancho Pandemia, pues sí, señor amigo Pancho. Por ahí detuvo, su servidor lo detuvieron junto con unos compañeros, una compañera más fue torturada por policía municipal, o sea, no es, y no lo hicimos para que tengamos miedo, no, hay que combatirlos. Por supuesto. Hay que combatirlos. Por supuesto. Estas prácticas ya tienen que acabarse, ¿no? O sea, claro. Creo yo que también es parte de las buenas consecuencias que hemos visto en la movilización social. Claro. Cómo es que poco a poco se gana terreno. Bueno, un ejemplo muy claro es el movimiento feminista. O sea, poco a poco gana terreno prácticamente contra los abusos, no solo del Estado, sino de un sistema de creencias que prácticamente hoy por hoy se está debilitando cada vez más, ¿no? Fíjate, en la ley de participación ciudadana para las compañeras, sobre todo de estos movimientos feministas, es impresionante, es aplaudible, es muy reconocible la movilización en la calle que han dado, ¿no? Sobre todo en estas fechas especiales del 8 de marzo. Y en otras fechas. Y yo les diría, sumen la parte legal. ¿Cómo? Iniciativa ciudadana está contemplada en la Ley de Participación Ciudadana de Querétaro y nunca se ha ejercido. ¿Qué es la iniciativa ciudadana? Hay cosas hay facultades, hasta entonces antes de estas leyes había la facultad exclusiva, digámoslo así, no exclusiva, la facultad de iniciar, de presentar nuevas leyes o reforma de leyes únicamente para el gobernador, los diputados y los ayuntamientos. Y los ciudadanos que decíamos, bueno, yo pienso que debe de haber una ley así o modificar esta ley porque ya no está adecuada a nuestros tiempos, pues teníamos que ir a rogarle a los diputados, ¿no? Claro. Al crearse la Ley de Participación Ciudadana en 2011, me parece, y es una cuestión nacional, es decir, hay un movimiento nacional de este tipo legislativo en este tema, los ciudadanos, mediante la firma acreditada ante el Instituto Electoral, podemos impulsar iniciativas de ley. Entonces, el movimiento feminista, yo recomendaría que observen esta parte de la Ley de Participación Ciudadana y así con la movilización que hacen y muchísimo más y con la aportación de todos los ciudadanos que estamos con estas luchas, pues no le pidamos permiso a los diputados. Por ejemplo, yo con la UAC, ¿no? Yo por la UAC. Yo por la UAC. No les pidamos permiso a los diputados. Vamos a imponerles la agenda ciudadana mediante estos mecanismos, ¿no? No, y es brillante. A los que no pueden decir que no. A los que no pueden decir que no. O sea, imagínate una circunstancia de esta naturaleza de cualquier tipo de movimiento, dígase feminista, dígase de los pueblos de usos y costumbres, ecologista, el que tú quieras, que tome esta vía jurídica, que está bien respaldada por la Ley de Participación Ciudadana. No sé si tenga a lo mejor algunos candados. Ahí nuestros amigos abogados quizás podrían ilustrarnos un poco. Los tienen, pero mientras no los ejerzamos y no combatamos esos candados, creo por ahí un saludo a Damián, excelente abogado, que trabaja movimientos también indigenistas. Ya realizaron, me estaba platicando el otro día que realizaron el primer plebiscito aquí en Querétaro, solicitado por los ciudadanos, ¿no? En una comunidad indígena de Amialco. Entonces, ¿qué exigía el plebiscito? Me pones aquí porque no me acuerdo muy bien. Pero bueno, se ejerció el plebiscito. Pero se ejerció, ¿no? O sea, digamos, es la primera muestra contundente en el estado de Querétaro. Sí, es la primera vez. Fíjate. Sí, en una comunidad, mejor una comunidad pequeña, pero se ejerció. Y para eso, el instituto que nunca le habían dicho, a ver, haz un plebiscito, tuvo que generar reglas, un reglamento para eso. Entonces, la misma institución ya se puso su chaleco y se ejerció un acto de autoridad. Y ya dijo, bueno, sí, pero de esta forma me tienes que juntar las firmas, ¿no? Y entonces ahí tú como ciudadano puedes combatirlas y decirle, no, estas reglas que me pusiste son muy rígidas. No violan mis derechos. Claro. Entonces empezar a combatir eso, ¿no? Entonces, por eso es una bola de nieve esto, claro, ¿no? Así que, por eso es importante ver estas leyes, como ciudadanos no tenemos que ser abogados, simplemente leerlas, acercarnos con instituciones o con funcionarios. Lo recuerdo, bueno,
un reconocimiento, al doctor Gilberto cuando fue delegado de bienestar. Apoyaba mucho el tema con abogados, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, se puede hacer. Hay autoridades, sobre todo autores de la Cuarta Transformación, que buscan apoyar a los ciudadanos. O sea, no es el gobierno federal contra el gobierno del estado, no. Es los ciudadanos que buscan una orientación jurídica para poder ejercer sus derechos. Y una representatividad real, o sea, verdadera, pues, porque prácticamente sí han existido elementos donde la representación pues se ha visto fracturada, se ha visto, inclusive es invisible, ¿no? Más bien, no hay una representación institucional como tal, pero yo te comentaba que en este caso concreto, ya con esta ilustración que nos das, si pudiéramos nosotros ver, tenemos 5 minutos, gracias, Fran, concluyo con esto, si nosotros pudiéramos de alguna forma, ejercer nuestros derechos a través de esta vía jurídica, de cosas que por lo menos a la representación del Estado que hoy tenemos aquí, o las ideas que se convirtieron en Estado, por lo menos aquí en Querétaro, esta cuestión de la oposición, la derecha, etcétera, en otros estados de la República también. Y pudiéramos meternos a temas delicados para ellos, pero necesarios para otro tipo de personas, un ejemplo, las del consumo de sustancias, el aborto, etcétera, y que por ahí se pudieran generar estrategias jurídicas que tuvieran éxito, no paras. Prácticamente es la revolución. Exacto, la revolución, la nueva revolución, ¿no? Exactamente. Que ¿no? es adaptar el Estado de Derecho a nuestra realidad actual. ¿Cómo? Mediante el Estado de Derecho también. Sí, por supuesto. Y es que, por ejemplo, hay pueblos yo te tocaba el tema otra vez de República Checa, ¿no? O de Croacia, donde hay pueblos que están muy organizados en defender sus usos y costumbres que pueden llegar a ser de tinte muy conservador. Tradiciones, pues, para ser muy concretos, pero que en esos mismos barrios existen otro tipo de expresiones un poquito más, ¿cómo le podemos decir? Libertinas, ¿no? Que prácticamente, están respaldadas ambas por un ejercicio de libertades, ciudadanas, pues, ¿no? Donde se respeta el derecho ajeno, pues, donde se respeta prácticamente la persona, ¿no? Bueno, pues vamos a ir prácticamente cerrando. Sí. Primero que nada, recordar que la movilización social en México se puede hacer a través de la vía jurídica y que hay métodos muy eficientes para protegerla y para seguirla construyendo y fortaleciendo. Y también que busquen en sus estados qué tipo de movilizaciones sociales han surgido. Porque creo que a veces la vía jurídica, cuando no tiene lo mediático, pues el gobierno le cae re bien, ¿no? Dice, bueno, pues ya arreglamos este asunto y nos pelamos, ¿no? Pero a lo mejor pensar o qué tipo de situaciones se podrían fortalecer y solucionar a través de la movilización social con el respaldo jurídico, ¿no? Tocayo. Yo les daría el tip a todos los que nos ven en el país, bajo estos 3 principios, y se pueden ir agregando muchas otras cosas, ¿no? Pero bajo los 3 principios de la vía legal, la movilización, cohesión social y el efecto mediático, ¿no? Transmitan por Face, salgan a la calle, organícense, pero también métanle la cuña a la parte legal, exijan a las autoridades que les entregan información mediante su ejercicio del artículo 8º y otras vías, y de veras se pueden hacer muchas cosas. Por ahí uno tan sencillo, por ahí había un fraccionamiento, un saludo a los amigos de Real del Marqués, estuvieron aquí en un programa anterior, pero no de nosotros, pero otro programa de Numancia, que pues tenían abandonado su fraccionamiento, ¿no? Y entonces participamos ahí, los colaboramos, metimos documentación al municipio de solicitud de información, hubo cohesión social, se organizaron muy bien y pues transmitimos también por Facebook y tuve una buena respuesta de las autoridades, ¿eh? Es decir, no todo es confrontar al Estado, solamente los ciudadanos queremos que ese no respete nuestros derechos y pues que no nos esté fregando. Y que ya estamos ciscados, ¿no? O sea, en este país también gritamos y exigimos y no hay solución. Nos falta esto, hagámoslo también. Sí, claro. Y además los nuevos movimientos sociales se basarán en las redes sociales, sin duda alguna. Son el mejor elemento para comunicar. Un saludo entonces, muchísimas gracias por vernos esta noche y un saludo para los compañeros que nos puedan ver el lunes. El lunes por Sin Línea MX a nivel nacional, amigo. Perdón, a nivel universal. Y en Radio Numancia, en Querétaro. También a nivel un placer escucharlo, bueno, que nos hayan visto, amigos, un placer leerlos aquí. Enviamos saludos, que ahí Chucho. Everardo también. Pérez, que también nos estuvo viendo. Claro, muchas gracias, saludos. Para no pasarlo ahí por alto. Pues
Gallo, nos miraremos el sábado, amigos, les traemos tema. Recomiéndenos tema, por favor, lo que necesiten lo platicamos aquí sin censura, ¿sí o no? Y felicidades a Frau y a toda la gente de radio en México. Así es, un abrazo para todos.